Bueno, me llamo Vanessa Tejada y esta tarde he venido a contaros mi experiencia durante este último año con un portfolio de proyectos. Un portfolio de proyectos que ha tenido como sentido integrar dos grandes empresas. Y os voy a contar la historia desde que este portfolio nace, cómo crece y al final cómo muere. Actualmente trabajo en lastminute.com Group y tengo, por así decir, dos sombreros, ¿no? Tengo dos roles. El primero es el de Program Owner. Y este trabajo es precisamente lo que os voy a contar hoy en la charla, ¿vale? Realmente lo que he estado haciendo es asegurar que un conjunto de personas estaban coordinadas para llegar al mismo objetivo, que era integrar dos empresas. Es la experiencia que veremos ahora. Pero también trabajo con la comunidad local de Product Owners de mi empresa en Madrid. Lo que hacemos aquí realmente es compartir prácticas, compartir experiencias, intentar favorecer la mejora continua de este rol. Todo empezó en el año 2004 con una startup que se llamaba Volagratis. Con el paso del tiempo, Volagratis fue creciendo hasta que llegó a convertirse en Bravofly. Y después compró Rumbo, la empresa en la que yo trabajaba hace unos años. Con toda esta inversión, la empresa salió a bolsa, recibió más dinero y decidió seguir invirtiendo para ser más grandes en su sector. Y, por tanto, compraron lastminute.com. Esta compra se efectuó a primeros de año. Y bueno, es aquí donde empieza la fiesta. El reto era integrar la empresa Bravofly Rumbo Group, que era la que salía a bolsa, con lastminute.com en un año. Así de redondo. 2015 iba a ser el año de la integración. ¿Por qué? Porque los dueños de lastminute.com acordaron que el deadline fuera el 31 de diciembre. Y en ese momento nos tuvimos que poner manos a la obra y todos a correr. Nos preocupaban dos cosas, la complejidad de la integración, porque había muchos países trabajando juntos, muchas personas, y esto era muy delicado, cómo involucrar a tanta gente y, sobre todo, cómo íbamos a conseguir crear un portfolio, una visión tan grande, con tanto tiempo por delante y con tanto trabajo, y que todo el mundo la entendiera y con la que se sintiera identificada. Y bueno, el contexto del que partimos es muy variopinto. Empezamos con los roles. Al integrar dos empresas, tenemos roles que tienen el mismo nombre, distintas responsabilidades, distinto nombre, las mismas responsabilidades, un rol en una empresa que en otra lo hacían el trabajo varias personas. Luego la experiencia de todas estas personas era diferente, la media de edad era bastante superior en la empresa de lastminute.com. Y esto hace que, bueno, pues que tú tengas más marcas de guerra, que cuando empiezas a hablar de quién hace qué y quién se encarga de, pues bueno, marca algunas relaciones, ¿no?, entre las empresas que se están integrando. También la metodología, la forma de trabajar de esta empresa y lastminute.com era muy diferente. Por ejemplo, cuando llegamos, ellos tenían un backlog gestionado en distintos Excel, con distintos formatos, no lo compartían, no sabemos cómo lo hacían. Sin embargo, nosotros tenemos una metodología de trabajo donde teníamos un backlog público, un backlog común y un equipo de Product Owners se encargaba de mantenerlo vivo y actualizado. Distintas empresas, distintos países, distintos lenguajes, ¿vale? Inicialmente, Bravofly Rumbo Group tenía tres oficinas principales, una en Suiza, en Chiasso, otra en Milán y otra en Madrid. Pero con la compra se suman más compañeros. Se suman compañeros en Londres, en París, en Bangalore y en Múnich. Y bueno, no os quiero contar cómo es el inglés entre españoles e italianos. Nosotros creo que nos entendíamos mejor hablando cada uno nuestro propio idioma. Y cuando empezamos a hablar con nuestros compañeros de Londres dijimos, esto es inglés. Ahora vamos a aprender inglés y nos dimos cuenta que teníamos un montón de vicios y expresiones que no significaban nada para ellos. Muchos malentendidos que cuando tienes prisa no ayudan. Luego también la franja horaria. Nuestros compañeros en la India están a 4 horas y media de diferencia. Por tanto, cuando querías involucrarlos y intentabas crear una reunión, siempre tenías que acordarte de por las tardes no se puede. Y son pequeños detalles que marcan mucho las relaciones que vamos a tener a lo largo de la gestión de este portfolio. Cultura. Al fin y al cabo, imaginaros todas las personas que estamos mezclando. Creo que no tenemos foto más bonita en nuestra empresa ahora mismo para representar la cultura, porque bueno, creemos que nuestros compañeros los indios son esos que mantienen muchas más tradiciones y es un gusto verlos. Esta cultura marca muchas cosas, marca hábitos, marca la forma de comunicarte, marca hasta la forma de cómo escribimos un email y la comunicación es vital y más en un entorno distribuido. Así que era
era interesante. Y si a esto le sumas países, empresas, personas, llega un momento en el que tienes distintas herramientas. Distintas herramientas que os quiero contar que al principio eran bastante dolorosas. La primera conferencia que tuvimos con nuestros compañeros de Londres fue un email que nos dijeron: llamadnos a este número de teléfono, a esta extensión, que tenemos una reunión. Nosotros en nuestra sala no teníamos ni teléfonos, porque estábamos acostumbrados a hacer todo por Hangout o por Skype. No fuimos capaces de conectarnos. El día que lo conseguimos era súper raro, porque tú oyes voces, todavía no te aprendes las caras de tus compañeros, no sabes quién habla, no les ves los gestos. Eso sí, afinas el oído para el inglés de lujo, pero no era la interacción que buscábamos, que era intentar tener ese contacto cara a cara. Luego, lo que os he comentado, teníamos herramientas que nos permitían automatizar mucho lo que era la gestión de proyectos, de los issues con los equipos, y ellos venían a trabajar mucho con Excels, deslocalizados, nada compartido, y al principio esto para nosotros era un problema, porque la idea era tener un portfolio común, una única visión. Por supuesto, viajar, no os lo quiero yo ni contar. Cuando Bravofly y Rumbo se integraron, uno de los éxitos de esa integración fue hacer que las personas pasaran mucho tiempo juntas, trabajar codo a codo, verte cara a cara. Fue un esfuerzo muy grande. Y cuando empezamos esta integración sabíamos que desde el primer momento teníamos que viajar, teníamos que encontrarnos con nuestros compañeros. Hasta que, desde que se inició la compra, hubo un montón de ideas, un montón de brainstorming, todo el mundo quería hacer las cosas a su manera, pero no llegamos hasta pasados 2 meses a sentarnos en la misma sala, todos juntos, personas de distintos países, ¿vale? Por lo menos había un representante de cada uno de estos países que os he comentado donde teníamos oficinas, para hacer una sesión de kick-off, para decir, vale, ¿qué tenemos y qué tenemos que hacer? Estuvimos 3 días en la misma sala, 21 horas, 25 personas. Fue bastante duro moderar un evento así para intentar conseguir que el foco no se perdiera. Personas de 6 países y la guinda del pastel fue una cena. Creo que la primera cena que hicimos todos juntos, que evidentemente fue cañas y tapas por Madrid, encantados, al día siguiente empezó a haber un feeling diferente. La gente ya empezó a tener unos lazos distintos. Había cambiado algo. También había un olorcillo especial en la sala. Pero bueno, eso al fin y al cabo era que lo habían disfrutado, ¿no? El resultado de este kick-off fue nuestro primer bebé. Fue la primera versión de la visión de ese portfolio. La primera vez que vimos qué era lo que queríamos hacer. Aquí voy a confesar algo que me va a costar mucho, y es que uno de los requisitos cuando creamos este mural fue: esto hay que ponerlo en un sitio común, en un sitio compartido, y mi manager me dijo: yo quiero acceder al portfolio desde mi móvil y cuando me dé la gana, 24 horas al día. Así que sí, hicimos un portfolio en una Google Spreadsheet, lo sé. Fuimos reduciendo campos y contenido, pero lo hicimos. Al fin y al cabo, era lo que necesitaban y no nos fue tan mal. En el momento que creamos este portfolio y trabajamos ya con esta herramienta, lo primero que hicimos fue decir, vale, vamos a crear una caja de herramientas completa entre todos. No hay más teléfonos, vamos a unificar cómo vamos a comunicarnos por videoconferencia, vamos a ver cómo vamos a utilizar el email, los calendarios. De repente te creaban reuniones y tú decías, no puedo, estoy ocupado. Bueno, pues te la muevo. Verás, es que sigo ocupado. Mi calendario es público, ¿te has dado cuenta? No, es que yo no veo tu calendario. Imaginaros, tardábamos a veces más tiempo en pelearnos, enviándonos pantallazos para que vieras mi disponibilidad, que en ver la disponibilidad de la gente que querías convocar y que era una reunión. Esto era súper importante. Son pequeños detalles, pero que marcaban mucho la eficiencia y la productividad con la que trabajábamos. Parte del crecimiento fue también incrementar la comunicación, como os he dicho. Aparte de mí como Program Owner, en Londres ellos se llamaban Program Managers. Nosotros la palabra Manager la tenemos un poco reservada para ciertos roles y lo que queríamos era hacer Owners, no solamente nosotros, los que estábamos velando por ese portfolio, sino a todas las personas que estaban trabajando en él. Lo que hacíamos con nuestros peers de otros países era juntarnos una vez al mes en persona. Cada uno llevábamos un área grande del negocio y a veces teníamos dependencias. Y cuando estas dependencias teníamos un cambio de deadline o de alcance, teníamos que dialogar y la mejor manera para nosotros era pasar tiempo en persona. Más comunicación. En ese portfolio había un montón de actividades, de proyectos, de tareas y ellas estaban asignadas a unas personas que llamamos drivers.
esos drivers eran las personas que aseguraban que esa acción iba a ocurrir. Y lo que empezamos a hacer fue unas sesiones semanales, 30 minutos con todos esos drivers, y solo hablábamos de progreso. Progresamos y si había un problema, se anotaba y se gestionaba en otro momento, porque de esta forma conseguíamos que las videoconferencias fueran cortas y los problemas al final los abordaran los que estaban más involucrados, pero intentábamos tener un poco en cuenta cómo utilizábamos el tiempo de los demás. Más comunicación. Ya que nos funcionó tanto el primer kick-off, decidimos hacer unas sesiones en persona cada 5 o 6 semanas. Estas sesiones ya eran de 2 días y lo que hacíamos realmente era ver, vale, ¿dónde estamos? ¿Qué nos queda? Y si creemos que nos da tiempo a terminarlo. Estas sesiones las moderaba yo y lo primero que hacía antes de que todo el mundo entrara en la sala era visualizar. Visualizaba el portfolio en una board. Cuando había una conversación que era un poco tediosa, se complicaba, empezaba a pintar, intentaba dibujar las ideas para que todo el mundo llegara a un acuerdo común. Y cuando salían temas, que siempre pasaba, sobre todo al principio, de tendríamos que tener en cuenta, debemos trabajar en, había una sección que llamábamos futuras agendas, en las que cortábamos la conversación para no perder ese foco y íbamos recopilando ahí esas ideas que teníamos que elaborar, pero quizá no en este momento. El alcance. Gracias a visualizar lo que teníamos, siempre veíamos qué estaba en progreso y qué nos quedaba. Cuando algo estaba en progreso, mirábamos, bueno, qué falta, falta mucho, va todo bien, pero lo que estaba por hacer, viendo la cantidad y la fecha en la que estábamos, nos hacía hablar de alcance. ¿Podemos hacerlo más pequeño? ¿Realmente nos hacen falta todas estas cosas? Y siempre salía bueno, estaría bien que lo tuviéramos, pero si no se puede hacer tampoco pasa nada. Y en ese momento creamos algo que veis aquí abajo, que era un backlog post-integración. Y era que esas cosas que no pasa nada porque no las sacamos al principio, no las perdimos de vista y dijimos, vale, serán parte de nuestras prioridades, pero más adelante. Algo muy importante de estas sesiones, de estar juntos, de estar en persona, era que viendo y hablando todos a la vez llegábamos a unos acuerdos comunes, que nos permitían que cuando este evento terminaba, en esas siguientes conferencias que teníamos de 30 minutos cada semana, todos estuviéramos remando en la misma dirección. Porque al fin y al cabo esto lo habíamos decidido juntos, el cómo continuar. Retrospectivas, muy importante. Cada vez que nos juntábamos en persona en estas sesiones, sacábamos, aunque fuera una hora, para echar la vista atrás y decir cómo vamos, la forma de trabajar. ¿Podemos hacer algo mejor? No estamos teniendo en cuenta cuando creamos reuniones, que a lo mejor la gente de India no se puede conectar, lo que fuera. Cualquier cosa que viéramos que podíamos mejorar a la hora de seguir progresando en la integración de nuestras empresas. Y, por supuesto, hemos trabajado muy duro, pero había que dedicar tiempo a disfrutar. Siempre que se hacía uno de estos eventos de 2 días para trabajar, había una cena. Y ya sabéis lo que os he contado de la cena. Los lazos entre las personas iban mejorando. El olorcillo del día siguiente también se iba incrementando. Pero al fin y al cabo, eran buenas señales. Era que la gente empezaba a trabajar, a sentirse cómoda con su compañero. Era que no les daba pereza hacer una call. Y al fin y al cabo, era una inversión. A medida que el portfolio va creciendo, nos damos cuenta que tenemos que incrementar la comunicación, ¿vale? Aproximadamente unos 3 meses antes de ese deadline, decidimos hacer 2 sesiones semanales de 30 minutos. Al principio había gente que decía, madre mía, 2 calls a la semana. Bueno, fue curioso. Fue curioso porque nos permitía dar pasos muy cortos, pero al final conseguíamos progresar más al final de la semana. Si pasaba algo un martes, el jueves ya éramos capaces de tener una respuesta, una solución o tener claro lo que íbamos a hacer. Y luego, curiosamente, nunca llegábamos a los 30 minutos. Al final eran 2 de 15, 20 y eso permitía que no fuera pesado y la gente se mantuviera enganchada, ¿vale? Para ellos era una forma de mantener el foco, de tener algo que hacer, sus propias tareas y en 2 días comentar cómo les había ido. Pero no todo fue crecer, encontrar puntos comunes, cómo trabajar juntos. Pasaron cosas que eran más o menos inesperadas. Cuando tú compras una empresa, al fin y al cabo abres un nuevo futuro en esa unión, abres un nuevo proyecto. Y hay personas que lo siguen, pero hay personas a lo mejor que ya no se sienten identificadas con él. Y se fueron compañeros.
se fueron compañeros de esas otras sedes. El problema venía cuando uno de esos compañeros era uno de los drivers de algunos de tus proyectos en el portfolio. Cuando avisaban con tiempo, podías tener un proceso de compartir conocimiento para que alguien heredara ese proyecto o esa actividad. Pero a veces esto no pasaba. A lo mejor alguien se iba de una forma inesperada y era un riesgo, porque teníamos que ver cómo podíamos volver a enganchar y coger ritmo con esos proyectos que se habían quedado parados. El final iba llegando. Lo bueno de tener un portfolio en el que las personas están muy concienciadas de que tienen que pensar en el alcance, de que tienen que llegar a un deadline y que si pueden reducir algunas de las cosas que han pedido, lo que hacen es asegurar el éxito de la integración, hacía que poco a poco fuéramos moviendo más issues a ese backlog de post-integración y preocupándonos de cerrar lo que teníamos pendiente, ¿vale? Hasta que llega un momento en el que el portfolio se completó. Da pena, porque han sido muchos meses trabajando, pero había una pizca de satisfacción porque de repente veías todo tu Excel con tu columnita del estado en completado. A partir de aquí cambiamos el foco. El foco ya no era trabajar en la integración, era ver datos, resultados y, sobre todo, empezar a priorizar todo eso que no habíamos podido hacer en un primer momento. Y lo bueno es que ahí, cuando empezábamos a priorizar, partíamos de 2 empresas que se habían convertido en una. Ya priorizábamos lo que era las Minute.com Group, no lo que había antes de ellas. Aprendizajes muy importantes. Los Program Owners y Program Managers, cuando terminamos todo este proceso, nos sentamos y dijimos qué ha funcionado y qué no. Si mañana nos volviéramos a integrar, ¿qué volveríamos a hacer o qué haríamos de una forma diferente? Al final nos dimos cuenta que la integración funcionó y llegamos a nuestro deadline y llegamos juntos porque era un objetivo de toda la empresa. Toda la empresa tenía la misma prioridad, el mismo deadline en el mismo momento. Entonces, no había luchas para que esto suba o baje en un backlog. Todos íbamos remando en la misma dirección, todos queríamos lo mismo. Daba igual el departamento, equipo o área funcional de la empresa. Funcionó porque llegamos a crear una única visión, una visión común. Y esa misma visión, ese mismo documento, se iba actualizando en cada call semanal, en cada evento presencial. Siempre trabajábamos iterando sobre la misma imagen de lo que queríamos conseguir en nuestras empresas. Y también porque teníamos casi siempre los mismos drivers, salvo esos casos que os he comentado en los que algunas personas nos abandonaron. Importante para la próxima vez, y esto lo tenemos muy claro, no esperar 2 meses para hacer un kick-off y sentarnos juntos y elegir qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes mezclemos a todas esas personas que tienen que trabajar juntas, mucho mejor, porque empezaremos a iterar antes y cogeremos velocidad mucho antes. Herramientas, cuanto antes. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué hacéis? Vamos a poner no un montón de herramientas o ser muy estrictos, sino unas mínimas guidelines para decir, vamos a empezar así y vamos a ir añadiendo algo más, pero con una decisión común. Pero por lo menos que hay unas buenas prácticas que todos respetemos y todos sigamos. Esto fue un problema. No llegamos a respetar un único canal de comunicación para las grandes noticias. En este portfolio habría algunos proyectos que eran un milestone que en el momento que llegabas y lo marcabas como completado, tenías que celebrarlo. Pero como hoy en día tenemos WhatsApp, Hangout, Google+, Skype y cualquier otra herramienta que te imagines, a veces en vez de utilizar estos canales un poco en los que estaban todos los stakeholders o todas las personas involucradas, pecábamos de contárnoslos de corrillo y al final a veces el mensaje llegaba un poco más pronto de lo debido o un poco más tarde. Y esto es algo que sabemos que tenemos que definir mejor la próxima vez, tener un canal y que todos intentemos comunicarnos a través de él. Pero realmente la próxima vez no estamos seguros de lo que va a pasar. No sabemos qué va a ocurrir cuando nos volvamos a integrar. Serán otras empresas, con otras herramientas, con otras personas, y lo único que podremos decir es que tenemos más recursos, que hemos aprendido cosas y que podremos lidiar con estas situaciones de una forma un poco diferente. Por supuesto, cuando completamos todo el portfolio, y esto fue justo la semana pasada, lo celebramos. Esta vez la cena fue diferente. Fue celebrar que habíamos conseguido integrarnos, fue celebrar que estábamos trabajando en una visión nueva y
lo más importante, que habíamos creado una nueva empresa. Habíamos borrado todo lo que traíamos detrás y estábamos empezando de cero juntos. Ahora somos más grandes. Aquí tenéis un mapa de cómo estamos ubicados con distintas oficinas y las personas que tenemos. Somos más grandes, somos más fuertes y tenemos la suerte de tener una mezcla de personas, unas cabezas increíbles, unas cabezas maravillosas. Y ahora la idea es combinarlas y conseguir lo que más nos interesa, que nuestros clientes disfruten de unas muy buenas vacaciones. Muchas gracias. El más grave. ¿Te tiene que interesar el más grave, precisamente? Bueno, los más graves fueron cuando la gente se iba de algunas de las empresas, porque nosotros intentamos depositar en la empresa que habíamos comprado confianza y teníamos proyectos de futuro para muchas personas y no supimos retener a algunas de esas personas que tenían mucho negocio, que queríamos que se quedaran con nosotros porque podían aportar mucho. Y un mes antes de cerrar uno de esos milestones que comentábamos que eran bastante importantes para dar un salto y empezar a ver cómo funcionaba esta integración de empresas, una de esas personas se fue y no hubo mucho margen. Entonces nos costó mucho intentar reorganizarnos y volver a ver si éramos capaces de cumplir el deadline o no. No lo llegamos a cumplir exactamente, nos quedamos muy cerca, pero fueron unos días que realmente fueron bastante angustiosos. Al fin y al cabo, lo que más nos preocupaba era perder el equipo con el que estábamos trabajando en ese portfolio. Sí. Bueno, había algunos pantallazos que son de momentos durante el ciclo de vida del portfolio. La primera pregunta era tipos de proyectos. Realmente en el portfolio teníamos una lista que era ¿qué tenemos que hacer para decir que estamos integrados? Había proyectos de tecnología, había proyectos del departamento de marketing, había cosas que tenía que hacer recursos humanos, había a lo mejor elementos que eran de configuración para algunos de esos proyectos que estábamos elaborando. No eran solamente proyectos de tecnología, eran proyectos de todas las áreas de negocio. Y lo bueno es que los drivers, al fin y al cabo, eran representantes de todos los departamentos que había. Eso nos creó también un conocimiento muy bonito, exacto, un conocimiento muy global de cómo otros departamentos funcionan. No solo lo que te toca a ti, sino lo que hay un poco más allá. Y la segunda pregunta. ¿Las causas de las que se bloquearan proyectos? Pues mira, una cosa que nos pasó es que en vacaciones, en agosto, se fue mucha gente de vacaciones. ¿Vale? Entonces, algunos proyectos se bloquearon porque no había manos para trabajar. Algunos proyectos se bloquearon porque a lo mejor lo que habíamos pensado inicialmente, al empezar a analizar e indagar, nos dimos cuenta de que no podía hacerse así y teníamos que cambiar la decisión o la forma de hacerlo. En esta integración hemos tocado mercados de distintos países. Por ejemplo, hay algunos cambios que hemos hecho en los que tienes que tener en cuenta aspectos legales. Pues a lo mejor un aspecto legal en un país es mucho más restrictivo, en otro es algo más trivial. Y eso nos impedía avanzar tan rápido. Y cuando nos dábamos cuenta, dejábamos algunos asuntos bloqueados hasta tener una solución. Sí. Una de ellas, sí. Sí, sí, sí. No. No, todo estaba en el documento de la visión y yo lo que hacía era, tenía mi propio panel físico, ¿vale?, al lado de mi mesa y cuando ocurrían estos eventos lo que hacía era mover la pizarra. Yo lo iba manteniendo al día, pero la gente lo que hacía era acceder principalmente a él en versión online, ¿vale?, o por el móvil, por una tablet o a través del ordenador. Yo me encargaba de mantenerlo vivo y al final, ¿os acordáis que el primero estaba todo pegado en una pared, monísimo, unas líneas azules? Luego despégalo. Entonces ahí dije, mira, lo voy a poner mejor una pizarra móvil, lo mantengo yo vivo durante todas estas sesiones y cada vez que hay un evento lo único que tengo que hacer es moverlo y siempre puedo enseñar el estado actual de las cosas. Ahora que habéis terminado la integración, os quedaron ahí unas cuantas proyectos, ¿no?, sí, para el después, ¿no? Imagino que eso empieza ahora. ¿Tenéis pensado seguir más o menos con la misma dinámica, reuniones, las personas estas que van llevando los proyectos, o vais a cambiar un poco
ahora que ya ha terminado la integración y empieza otro ritmo diferente? Vamos a hacer algunos cambios pequeños. Por ejemplo, como os he dicho, el deadline final es el 31 de diciembre. La parte que yo llevaba tenía un deadline un poco más fuerte antes, a finales de octubre. Pero hasta diciembre tenemos tiempo para, por así decir, tunear algunas cosas. De esos proyectos que se quedaban para la postmigración, algunos han tenido mucha más prioridad de la que nos esperábamos a posteriori, porque al integrarse las empresas tú ves los datos de tus ventas, el número de reservas que haces, cómo de contentos están tus clientes, y vimos que algunos de esos proyectos que habíamos dejado fuera eran más relevantes de lo que nos esperábamos. Y lo que hemos hecho es priorizarlos y seguir trabajando en ellos para ver que mejoramos los resultados. Esto hace que la forma de trabajar mantenga dos cosas. Esa sesión semanal se sigue teniendo, hemos reducido de 2 a 1, ¿vale? Y los eventos físicos, los eventos que hacemos en persona, los vamos a mantener, pero con una frecuencia un poquito más larga. En vez de cada 5 o 6 semanas, lo vamos a hacer a lo mejor cada 10, 12, para trabajar un poco más la visión a corto y medio plazo a partir de después de la integración. Sí. Me interesa la primera parte, justo antes de que sacarais el bebé, que creo que lo llamabas así. Sí. La selección del equipo que hizo eso entre diferentes empresas que se acababan de fusionar, por así decirlo, ¿cómo fue ese proceso? A ver, los roles que estuvieron principalmente en todo este proceso fueron el manager de la línea de negocio de ese portfolio. Tenía un equipo, por así decir, de personas de negocio que eran los referentes en cuanto a la parte de marketing de esa línea de negocio, de SEO, de recursos humanos, de operaciones, la gente del call center. Todos los áreas tenían un representante que trabajaba principalmente en esa línea de negocio. Estaban involucrados. Los product owners, que se encargaban de desarrollar con sus equipos esos proyectos, estaban también involucrados. Y también había siempre, tanto en las sesiones semanales como en los eventos en persona, alguna persona técnica. Porque a veces en algunas discusiones, negocio quería saber, ¿pero esto para cuándo? Intentábamos quedarnos en, vamos a ver primero si es factible o no. Y para saber si algo era factible nos hacía falta roles técnicos también. De esta manera intentamos tener una visión de todo lo que corresponde en la empresa, todo lo que está alrededor de un proyecto, y por lo menos nos fue bastante bien. Hubo veces que a lo mejor algunas personas se salían del portfolio porque su parte ya estaba hecha. Entonces estaban más como meros observadores, no como un driver, porque no tuvieran nada pendiente de hacer. No sé si contesta tu pregunta esto, más o menos. La selección fue natural. Es que sí. De hecho, esos roles duplicados fueron los motivos por los que hubo gente que se fue. Y luego porque a lo mejor tú reubicas a una persona y su destino no le gusta. Pero los roles duplicados al principio de la integración era justo lo que no queríamos perder. Porque el mismo negocio en 2 países diferentes es completamente diferente. Entonces necesitábamos que esos peers que eran redundantes, pero en ese momento eran compañeros y tenían que serlo, trabajaran juntos la mayor parte del tiempo posible. ¿Se me oye? Sí. Ahora sí. Vale. Has comentado que había drivers para las acciones. ¿Quién designaba esos drivers? Era un poco entre nosotros, entre las personas que estábamos allí. Es decir, el grupo había unas personas fijas, pero luego iban entrando y saliendo personas. Digamos que esos representantes de esos departamentos o áreas funcionales de la empresa, cuando salía un proyecto decían, ¿quién es la mejor persona que se puede encargar de esto? No era, bueno, me encargo yo porque soy el que está aquí en la reunión. Siempre mirábamos quién era la persona que podía hacer mejor ese trabajo o se podía encargar de que se llevara a cabo. Entonces, a veces era una de las mismas personas que venía a estas reuniones, a veces era una persona de uno de sus equipos. No te puedo decir que tuviéramos una pauta o un rol específico para hacerlo. Simplemente quien sabía hacer ese trabajo y tenía capacidad para hacerlo. Hola, ¿se me oye? Perdón, es que estoy un poco resfriado. ¿Tenían constancia todos los equipos a nivel de desarrollo, marketing, SEO, etcétera, de todo este portfolio o solo era alto nivel entre esta gente que os juntabais, drivers, etcétera? O sea, y si todos los equipos tenían constancia de cómo se iba manejando el portfolio, ¿cómo se comunicaba? Vale. Aquí hay doble respuesta. Constancia tenían porque ese portfolio era público, el enlace era público, se había compartido, se había comunicado, pero luego no todo el mundo accede, ¿vale?
Lo que hacíamos es, siempre después de esas calls que hacíamos semanalmente y siempre después de los eventos que hacíamos físicamente en las oficinas, siempre había un outcome, ¿vale? Siempre había un report muy cortito, muy cortito, porque si no la gente no se lo lee, sobre en qué habíamos avanzado y si teníamos algún problema grave. Y ese informe se enviaba y luego ya dependía de que cada uno lo quisiera leer. Es decir, la información era 100% pública, pero a veces no podíamos elegir quién quería acceder a ella o no. Pero disponible siempre estaba. ¿Qué es exactamente un Program Owner? Yo es la primera vez que lo escucho. Bueno, es que lo de los nombres y los job titles yo es algo que no me gusta mucho. Cuando conocimos a nuestros compañeros de Londres, ellos, por ejemplo, tenían una oficina de Program Managers. En Bravofly Rumbo Group el portfolio lo gestionaban los equipos de Product Owners, pero en la oficina de Londres ellos tenían un rol diferente dedicado única y exclusivamente a gestionar el portfolio. Ahí vimos que la forma de trabajar era bastante diferente porque ellos querían tener una gran visión, muchos deadlines, todo súper controlado, todo súper gestionado. Y en nuestra cultura intentábamos tener confianza en un corto plazo, estar muy aproximados de lo que queríamos hacer en un medio y el largo plazo para nosotros era un deseable, en plan de si todo va bien, ojalá, ¿no? Ahí tuvimos un choque cultural bastante grande, porque a veces te preguntaban, ¿y esto para cuándo? Bueno, es que todavía no sé cuándo voy a hacer lo que me has pedido para mañana. Entonces, cuando surgió la idea de cómo llamamos a este rol, que fue el rol que empecé a desempeñar yo y otra compañera en Italia, les llamamos también Program Managers y nosotros nos sentíamos que la palabra manager no nos encajaba. Para nosotros los managers son un grupo de personas que están muy pendientes de la visión de la empresa, el resto llámales X, pero la palabra manage nos parecía un poco de control. Y nosotros preferimos llamarlo, ya que te pones a inventar, ya que teníamos product owners, pues dijimos, bueno, pues alguien que es owner de algo un poquito más grande. Pero para nosotros lo que intentamos transmitir es que los owners de ese portfolio eran los drivers, todos y cada uno de ellos. Nosotras lo que hacíamos era intentar que ellos tuvieran lo que necesitaban, que cuando tuvieran una duda priorizaran entre ellos, que hubiera comunicación y coordinación. Pero no éramos las principales decisoras. Y la palabra manage nos parecía el que decide sobre el programa y queríamos que fuera algo bastante más colaborativo. Así que nos lo inventamos y así se ha quedado. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias por aguantar todo el día, que sé que ha sido duro, y venir a mi charla. Espero que os haya gustado mucho. Gracias.